Hola, Hola, ¿qué tal? ¿cómo va? Hola, Nora, buenas tardes. Hola, Cata. Hola, Catalina. Lucía, hola. Hola, ¿Cómo están? bien, muy bien. Aquí vamos a partir nuestra mesa. ¿Cómo están? Voy a saludar al público, ¿cierto? Aunque no lo vemos, sabemos que está ahí. Hola, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes en esta nueva jornada, en esta nueva mesa de la Furia del Libro, de nuestra querida Furia del Libro, que pese a todo, pese a lo difícil que está todo en este momento, sobre todo el despliegue cultural, hay que decirlo, lo complejo que es el ejercicio cultural en este momento, la Furia, como muchas otras ferias del libro, ocurre una vez más. Entonces, primero que nada, gracias a la Furia por tener la voluntad de seguir en pie y de seguir reuniendo, ¿no es cierto?, que es lo más importante. Bueno, yo estoy aquí muy nerviosa porque tengo a tres mujeres muy importantes, debo decirlo así, tres mujeres que se han llevado por una u otra razón, cada una en su momento, de pronto al mismo tiempo, los focos. Las hemos estado leyendo, las hemos estado siguiendo, eh, todas sus reflexiones han sido, hay que decirlo, en este último tiempo complejo que hemos estado viviendo, de alta importancia, ¿no? Entonces estoy muy nerviosa y muy honrada de estar aquí con ustedes, chiquillas. Muchas gracias por venir, por estar aquí, por cedernos el tiempo, las ganas de conversar. Y sobre todo en esta mesa, que es una mesa muy particular. Nuestra mesa tiene un título, el título es La constante represión. De eso vamos a conversar hoy día, quedan todos quienes están dando vuelta por aquí. Ese es el foco de nuestra conversa. Voy a presentar en detalle a nuestras invitadas. Voy a partir por Lucía Damert, que está aquí, socióloga, doctora en ciencia política de la Universidad de Leiden, Holanda. Ha trabajado en instituciones académicas en Estados Unidos, Argentina y Chile. En la actualidad es profesor titular de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile. Ha publicado artículos y libros sobre participación comunitaria, seguridad ciudadana, conflictividad social y temas urbanos en revistas nacionales e internacionales. Lucía, bienvenida. Jimena, abogada de la Universidad de Chile, fiscal jefa de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, ha estado a cargo de casos de alta corrupción pública y corrupción económica y lidera desde octubre de 2019 un equipo a cargo de investigar delitos contra los derechos humanos. Consejera de Comunidad Mujer, consejera de la Asociación de Abogadas Feministas, representante del Ministerio Público ante la Red Iberoamericana de Fiscales Anticorrupción y docente de las Universidades de Chile, Católica de Chile, Diego Portales, de Talca, Finisterrae y en programas de formación en el extranjero. Bienvenida, Jimena. Muchas gracias, Nona. Catalina Fernández Carter. Somos primas, Catalina. A lo mejor. Abogada, Quizás por ahí. quién sabe, ¿no? ¿Cómo saberlo? Abogada de la Universidad de Chile y magíster en Derecho Internacional de la Universidad de Cambridge. Profesora en la Universidad Adolfo Ibáñez. Autora del libro Los límites de la fuerza, mitos y verdades sobre los derechos humanos. Bienvenida, Catalina. Muchas gracias, Nona. Qué bueno estar aquí contigo y con, obviamente, Jimena y Lucía. Sí, ¿no? Este es un panel de lujo el que tenemos. Pero vamos al grano. Desde el 18 de octubre en adelante, ¿cierto? Desde el comienzo de la revuelta social en la que nos encontramos, hemos vivido en una especie de déjà vu, un déjà vu bastante feroz, hay que decirlo, en el que el fantasma de la violencia estatal, supuestamente instalado en nuestro pasado dictadura, ha resucitado. Nos hemos dado cuenta o hemos constatado que está ahí, ¿cierto? Pero la pregunta que surge es si resucitó o si nunca nos ha abandonado. Y más aún, la pregunta también que surge es si las violencias, ay, perdón, se me fue el texto, estaba leyendo un texto, las violencias estatales son inauguradas por la dictadura o más bien son una práctica que existe desde que Chile
es Chile, ¿no es cierto? La respuesta no la voy a buscar en ustedes, creo que es bastante de perogrullo y sabemos que desgraciadamente las violencias son una práctica, estatales, son una práctica que existe desde que Chile es Chile. Y es por eso que nuestra mesa, lo vuelvo a repetir, se titula La constante represión. Yo hoy día intenté pensar cuáles podían ser los ejes de conversación o qué preguntas podía instigar y lanzar yo aquí para instigar la conversación. Y se me ocurrió algo, como estamos hablando de violencias contra la ciudadanía, se me ocurrió que era interesante recoger justamente la voz de la ciudadanía, aquella voz que ha sido violentada en estos últimos tiempos con mucha, que es justamente lo que motiva nuestra mesa, ¿no? Y he pensado y pensé en cómo poder reconstituir esa voz y traerla aquí a nuestra mesa, y que sea esa voz la que instiga la conversación. La voz que está instalada en la calle, la voz que está instalada en los muros de la ciudad, la voz que en este momento también la vemos mucho en las redes porque podemos salir menos de lo que nos gustaría. Y intentando recoger esa voz, yo voy a ir leyendo aquí algunas manifestaciones ciudadanas con sus respectivos hashtags, que han sido hashtags que han estado instalados durante un tiempo y que se han mantenido, y que son hashtags a los que ustedes han reaccionado, sin duda, en sus escrituras, en sus pensamientos, en sus acciones. Entonces, a partir de esa voz ciudadana es que yo quiero invitarlas a conversar libremente sobre lo que esta voz o sobre lo que estos hashtags les vaya sugiriendo, ¿no? Voy a rescatar la mayoría de los textos que encontré son textos de los últimos meses, no me fui más atrás, y es bastante inquietante cómo se van repitiendo de alguna u otra manera las exigencias, ¿no? Los hashtags. Voy a leer algo, es un tuit que encontré, que se repetía muchas veces. Aníbal Villarroel, 29 años, fallece producto de disparos efectuados por carabineros en población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Decenas de personas están heridas en el PAC San Bernardo y Puente Alto por heridas de carabineros. Hashtag en Chile se violan los derechos humanos. Hashtag Aníbal Villarroel. Hashtag basta de terrorismo de Estado. ¿Qué podríamos decir de estos hashtags? ¿Qué nos podrían ofrecer? No sé si alguna quiere partir, no sé si estoy siendo demasiado delirante con la forma de la mesa. También podríamos bajarle una pregunta. ¿En Chile existe terrorismo de Estado? ¿En Chile se violan los derechos humanos? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violación de derechos humanos? ¿Quiénes son los que violan los derechos humanos? Los buses, como dice el intendente, ¿tienen derechos humanos? ¿Los carabineros en su ejercicio tienen derechos humanos? Lanzo estas preguntas porque es interesante de pronto desmitificar algunas creencias, ¿no? Sí, Nona, yo voy a partir porque algunas de las cosas que has dicho creo que van a poder ser reflejadas a partir de una mirada más general que necesitamos. Y bueno, y por supuesto, gracias a La Furia por esta invitación. Para mí es un honor estar con Jimena y con Catalina y contigo, por supuesto, en esta conversación. Yo solo quisiera decir que en estos 30 años de democracia, la respuesta que hemos dado a muchos problemas ha sido una respuesta violenta. Y eso no podemos dejar de mirarlo. Lo que hemos visto a partir del 18 de octubre no puede ser separado de aula segura, que es la forma como tratamos a nuestros estudiantes secundarios, que lo vimos de lejos, que algunos criticamos, pero que al final del día el establishment político que no manda a sus hijos a los colegios públicos con policías en los techos, lo reconocía como una buena solución. No podemos discutir que hay una respuesta, y ahí, por supuesto, Jimena y la Fiscalía que trabaja, digamos, en las zonas populares también lo sabe bien. La respuesta policial en los sectores populares es una respuesta totalmente distinta a la que uno ve en los sectores medios y altos. Es una situación de permanente queja a los jóvenes por discriminación, por violencia, por maltrato. Por supuesto que de los casi 5 millones de controles de identidad que se ejercieron el año pasado, no han sido distribuidos aleatoriamente en el territorio. Muy probablemente la gente del sector oriente jamás ha sido preguntada
y por ende estamos ante una población especialmente joven, especialmente hombre, especialmente en los sectores populares, que ha sido una y otra vez preguntada por la policía, ¿no? Otro hecho de violencia que tampoco quisimos ver. Y por supuesto, tercero, la violencia que se viene ejerciendo contra el pueblo mapuche en el sur, ¿cierto? Porque los perdigones no se inauguraron el 18 de octubre. Los perdigones se venían usando hace mucho, porque los hashtags no existían antes, pero han habido varios hechos que por lo menos uno queda con la duda de cuál fue la narrativa de realidad de lo que pasó ahí. Entonces, estos elementos me parece que son bien importantes para reconocer esto que llamamos, digamos, violencia estructural, ¿no? Donde la discusión de los derechos humanos, lamentablemente, viendo el vaso medio vacío, por supuesto, es tremendo lo que ha pasado, pero viendo a una parte positiva respecto a la oportunidad de abrir los ojos que hemos tenido algunos en Chile, muchos en Chile, sobre todo en Santiago, que se dieron cuenta que todo esto ocurría, que aula segura no era una forma efectiva de terminar con la violencia en las escuelas, que lo que ocurría en el sur de Chile, cuando viene y ocurre en la Plaza Italia, genera una indignación mayor, pero no es la primera vez. Entonces creo que hablar de los derechos humanos, y ahí dejo a mis colegas que van a hablar con esto con mucho más detalle, hablar de los derechos humanos, hablar de las violaciones de los derechos humanos, probablemente del 18 de octubre en adelante tiene una connotación mayor, pero no podemos olvidar que todo esto viene una efervescencia y viene un caldo de cultivo muy complejo, donde nos creímos el cuento que la única forma o la mejor forma de, entre comillas, resolver las conflictividades políticas y sociales era con la policía, una policía además totalmente autónoma. Sí, yo coincido, por cierto, plenamente con lo que señala Lucía, y obviamente aquí tenemos un doble factor que considerar. ¿En qué medida mucha de la violencia y muchas de las formas de intervención estatal que hemos visto en el último tiempo son parte de un sistema y un establishment mucho anterior al estallido social? Y claro, están los ejemplos de los casos de violencia que decía Lucía, pero yo creo que también es muy interesante la pregunta a propósito de toda la discusión que ha habido sobre las personas en prisión preventiva en el contexto del estallido, y mucho en el fondo alegato del uso excesivo de la prisión preventiva, de la extensión de la prisión preventiva en muchos casos respecto quizás de delitos de no tan mayor envergadura. Eso tampoco apareció solo el 18 de octubre. Estas denuncias sobre, por ejemplo, uso excesivo de la prisión preventiva venían de mucho antes, en el fondo. Llevábamos años discutiendo en qué medida y la formalización de la investigación traía automáticamente la prisión o no, y por cierto, de esto la fiscal Chong es quien más nos puede hablar, pero yo creo que es súper importante dar cuenta, como dice Lucía, que esto no es como que de un día para otro salimos como, no sé, nos encontramos en una paradoja que generó todas estas cosas que antes no pasaban. Ahora, sin duda pasaron con niveles de masividad distintos a partir del 18 de octubre. El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos dijo hace un tiempo que esta era la mayor crisis de derechos humanos desde el retorno de la democracia, y probablemente eso es cierto. Entonces, no se trata tampoco de decir que lo que ocurrió a partir del 18 de octubre es lo mismo, más de lo mismo. Por cierto que no, nos hemos encontrado nuevos niveles. Si bien, como decía Lucía, el caso de los perdigones no aparecieron el 18 de octubre, sí se masificó muchísimo la cantidad de víctimas de violencia, sabiendo que tenemos actualmente más de 460 personas víctimas de violencia con traumas oculares. Eso, por cierto, no lo habíamos visto en esa magnitud antes. Entonces, yo creo que es un fenómeno, y esto nos trae un poco a tu reflexión inicial sobre, ¿será que como que se reactivó 30 años después de la dictadura, o será que en realidad, yo creo que en realidad nunca aprendimos muchas de las lecciones que debíamos haber aprendido en el contexto de la dictadura militar respecto a la protección de los derechos humanos a toda costa? Cuestiones que uno pensaría que ya estaban más o menos resueltas en nuestro país y que había una cierta acuerdo social de que incluso si una persona cometía un delito, eso no justificaba un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, o que manifestarse es un derecho de la ciudadanía que debe poder ejercer y que no debe ser en sí mismo considerado problemático, o que no hay excusa cuando hay violación a los derechos humanos.
esas cosas uno pensaba que habíamos llegado a ese acuerdo, que uno nunca respondía, sí, pero es que él estaba cometiendo este delito. Y la verdad es que después del 18 de octubre nos dimos cuenta que no era así, ¿cierto? Nos dimos cuenta que quizás estas lecciones que pensamos que habíamos aprendido, no las habíamos aprendido. Había un sector de la población que todavía creía que era justificable este nivel de violencia por parte de la policía, o que lo minimizaba y lo ha seguido minimizando a pesar de toda la evidencia que hay. Entonces, sin duda, yo creo que el nombre del panel está muy bien elegido en ese sentido, porque es una represión que efectivamente es constante, y no es constante solo del 18 de octubre, pero como muy bien decía Lucía, de pronto llegó a Santiago, y como muchas cosas en nuestro país, una vez que llegan a Santiago, la clase política quizás le empieza a prestar un poquito más de atención. A ver, sin duda lo que plantea Lucía y lo que plantea Catalina son claves para poder entender el contexto en el cual nosotros estamos teniendo en definitiva esta conversación. Quizá un punto de partida interesante que plantearon las dos copanelistas y también Nona en su introducción, ¿no es cierto?, es el hecho de que estamos nuevamente discutiendo en torno al sentido y alcance de los derechos humanos. Y como decía Catalina, pese a que muchos de nosotros creíamos que existía un consenso más o menos unánime entre todas las personas, de que efectivamente los derechos humanos eran un bastión necesario para la conservación de la democracia. Y sin perjuicio de que uno puede entender que existe un compromiso con la institución democrática un poco más mayoritario, pareciera ser que a veces las discusiones en torno a los derechos humanos se focalizan todavía en ciertos extremos como mucho más ideológicos y mucho menos universales, aun cuando debieran ser de aquellos conceptos que más universalizables pueden existir en el contexto de la convivencia. Es decir, todos nosotros como ciudadanos somos destinatarios de los derechos humanos, y los derechos humanos finalmente son un bastión, una suerte de línea de protección frente a el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado, teniendo en cuenta que el Estado tiene el monopolio de la fuerza. Por lo tanto, cualquier acción de fuerza que realice un particular contra otro puede ser constitutiva de delito, pero no de violación o vulneración de los derechos humanos. Y eso muchas veces parece, pese a ser algo tan quizá intuitivo o quizá tan lógico en términos de la formulación de la doctrina de los derechos humanos, pareciera ser que es algo que, a propósito de lo mismo que tú decías, Nona, los hashtags, ¿no es cierto?, de las reacciones que muchas veces la comunidad o las redes sociales tienen frente a estos hechos, pareciera ser algo absolutamente disociado todavía. Entonces, ha sido ahora cuando los actos de vulneración de derechos humanos han afectado a personas que no están necesariamente en grupos de vulnerabilidad, aun cuando evidentemente hay acciones que sí empalman con víctimas que se encuentran en grupos de vulnerabilidad, pareciera ser que ahora fluye, ¿no es cierto?, y todos nos empezamos a preocupar o a discutir más en torno a la temática de los derechos humanos. Pero como bien decían, esto proviene de antes, digamos. Claro. Tan de antes proviene que los mismos protocolos para el uso de la fuerza que fueron publicados en marzo del año 2019 se corresponden con una obligación del Estado de Chile en relación con una solución amistosa o una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de Alex Lemun, que es un caso del año 2002, donde es un comunero mapuche que ya en el año 2002 fallece a causa de una herida de perdigón. Por lo tanto, esto demuestra que las temáticas que quizás han sensibilizado más a la comunidad, como por ejemplo las heridas producto de la utilización de armamento menos letal por parte de Carabineros, eran temas que ya se venían arrastrando y que sin perjuicio de eso no tenían la sonoridad que tienen hoy día, a partir precisamente de que los hechos ocurren en el centro neurálgico de la ciudad, no por algo, no por nada, las protestas se centralizan, ¿no es cierto?, en la Plaza Italia, porque esta tiene un simbolismo de resonancia en relación con las reclamaciones que la ciudadanía tiene y que va a manifestar en ese lugar. Entonces, pareciera que ese mismo acto de resonancia propio de la protesta también se produce con ocasión de estos lamentables hechos. Y esta es una discusión que posiblemente nos va a llevar a un paso siguiente en la efectiva valoración y la asunción más comunitaria
de los derechos humanos como efectivamente una cultura, ya no solo como una declaración a través de documentos que así lo señalen, no solo con un documento, un protocolo de carabineros que señale que deben ceñirse, sino efectivamente con una formación más orientada al respeto y promoción de los derechos humanos de todos quienes ejercemos de alguna forma un cargo público y por lo tanto tenemos esas obligaciones que emanan de los compromisos que Chile tiene. Claro, sin duda se hace muy necesaria, sobre todo en la construcción de este país que imaginamos, ¿no? Este nuevo Chile, este otro Chile, una cultura que se base realmente en los derechos humanos como un desde, ¿no? Que no tengamos que estar llamando constantemente a la observancia de los derechos humanos porque va a ser parte de nuestra respiración y de nuestro andar al día a día, ¿no es cierto? Saben que sobre eso hay otro hashtag que quisiera lanzarles, pero lo voy a lanzar con una noticia también. Yo creo que aquí Jimena también tiene mucho que decirnos. Una noticia que me llegó con varios hashtags un poquito antes de la mesa. Y dice así: la OEA culpa a Carabineros por obstruir las investigaciones realizadas en el marco de la revuelta social, mencionando el uso indebido de procedimientos disciplinarios con fines dilatorios o amedrentamiento de testigos, señalaron. Además, considera el débil rol del Ministerio Público respecto a la recolección de evidencia. Voy a leer un poquito más. El organismo indicó que actualmente solo 178 de las 8.827 investigaciones han sido iniciadas por la Fiscalía, lo que responde a una inobservancia de la obligación de iniciar la investigación de manera inmediata y que tampoco existen plazos razonables para estas, ya que tras 14 meses solo existen imputados formalizados en menos del 1% de las causas. Hashtag que la Fiscalía haga su pega. Hashtag ¿quién vigila a los vigilantes? Eso está buenísimo, es una cita a la novela de Alan Moore, Los Watchmen. Pero efectivamente, les lanzo esos hashtags también. ¿Quién vigila a los vigilantes? ¿Quién se hace cargo de alguna manera de esto? ¿Cómo está haciendo eso? Si Jimena tenía interés en hablar de eso. Parte tú, Jimena. Yo iba a ir por los vigilantes, sí, pero tal vez parte tú con el tema creo de la Fiscalía. A ver, nosotros como Fiscalía recibimos yo diría que con bastante preocupación el informe del Centro de Estudio de la Justicia para las Américas, del CEJA, que es un informe, ¿no es cierto?, que recoge análisis de casos y lo que hace es básicamente realizar una confirmación de si en la investigación de esos casos el Ministerio Público se ha sujetado o no a los deberes que convencionalmente, ¿no es cierto?, tienen los órganos de persecución penal en la investigación de este tipo de delitos. Y uno de los puntos de los cuales se hace cargo, a propósito del que venía recogido hoy día en el Mercurio, parte de eso, era justamente en el inicio de las investigaciones de oficio, lo que se denomina la oficiosidad, ¿ya? Esto quiere decir que no basta que exista una denuncia del particular que se ve afectado, sino que, en definitiva, el Ministerio Público debe estar alerta para efectos de iniciar investigaciones de oficio. En ese punto, yo diría que el estudio tiene un pequeño error metodológico quizás en la recolección de la información, del cual me parece que es interesante hacerse cargo. Cuando parte el tema del denominado estallido social, es decir, a partir del 18 de octubre del año pasado, y nosotros empezamos como Ministerio Público a observar que existía un gran número de personas lesionadas por efecto del uso de la fuerza de carabineros o de las fuerzas armadas, cuando en la primera etapa, ¿no es cierto?, cuando había estado de excepción que permitía que realizaran paralelamente algunas labores de control de orden público, similares a las de control de orden público, lo que hizo el Ministerio Público fue generar ciertas aperturas de sus canales de comunicación para obtener información que a nosotros nos permitiera iniciar investigaciones sin que las propias víctimas tuvieran que acercarse al Ministerio Público, teniendo en cuenta que obviamente nos iban a acercar a las policías. Parte de esas aperturas que hizo el Ministerio Público fue que, en el caso de Santiago, fiscales y funcionarios de las unidades de atención a víctimas y testigos se desplegaron por los hospitales públicos más importantes, entre ellos el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública y los hospitales de las zonas periféricas, a efectos de recoger directamente en las unidades de salud
tanto los datos de los pacientes como los datos de atención de urgencia, es decir, la información que los hospitales por su parte están obligados a entregar porque están obligados a denunciar. Esto significó que nosotros empezamos a recibir, por ejemplo, del Hospital de Urgencia y Asistencia Pública, un número importante de planillas Excel, donde venía el nombre del paciente y una caracterización muy leve de la lesión que presentaba. Y a cada uno de esos pacientes se les inició una investigación. Por lo tanto, el dato para nosotros, relevante desde el punto de vista de esta oficiosidad, dice relación con aquellos casos iniciados en la Fiscalía, aun cuando exista una suerte de noticia crímine o denuncia que no proviene de la víctima, sino que proviene o es recogida desde los hospitales, ¿ya? Sin perjuicio de eso, insisto, nosotros, al menos en la Fiscalía Centro Norte, aquellos otros casos que muchas veces no obedecían a víctimas particulares, sino que a conductas que eventualmente pudieran ser constitutivas de algún tipo de delito, como por ejemplo la composición de los perdigones, la composición del agua del carro lanzaguas, iniciamos y mantenemos investigaciones de oficio relacionadas con esos puntos, ¿ya? Entonces, en ese aspecto me parece que es interesante. Ahora, respecto de este informe, efectivamente existe una distancia y una disparidad entre lo que nosotros podemos denominar las personas detenidas por actos o delitos contra el orden público, que han sido formalizados. Había una cifra entregada por el propio Ministerio Público que eran más de 5.000 o 6.000 personas que habían sido ya formalizadas por delitos de desórdenes públicos, lanzamiento de objetos, etcétera, en contexto de las protestas, y los casos formalizados por violación a los derechos humanos. Y sobre esa distancia, yo creo que hay dos aspectos que es importante tener en cuenta, que no son una justificación en ningún caso, pero que sí nos parece relevante que estén sobre la mesa para el análisis. Lo primero es que mayoritariamente esos casos, con excepción de algunos casos de incendio, son casos en donde las personas han sido detenidas en situación de flagrancia. Esto significa que los propios funcionarios de Carabineros de manera inmediata detienen a la persona y por lo tanto se obtiene un medio de prueba de un delito de baja complejidad como un desorden público bastante rápido. Es decir, a la persona la ven en el lugar lanzando algún objeto, lo toman detenido, se hace un parte y ese delito, que es un desorden público, no tiene una complejidad que requiera mucha más prueba que probablemente un par de fotos que tomó el propio funcionario policial y la declaración del funcionario policial. A diferencia de estos otros casos, si nosotros hacemos por así decirlo, desmenuzamos el origen de estas investigaciones, nos vamos a encontrar con que en muy contadas ocasiones tenemos situaciones de flagrancia. Yo, al menos en la Centro Norte, no conocemos casos en que los propios funcionarios de Carabineros procedan a la detención de sus compañeros que incurren en algún delito contra un particular. Es decir, ese tipo de casos nosotros no los tenemos. A lo más se han obtenido órdenes de detención en contextos inmediatos a la flagrancia. Y además se trata de ilícitos que, por la complejidad de las conductas de que se trata, requieren de más pruebas. Ahora, eso no obsta que nosotros, como Ministerio Público, no nos veamos obligados a sofisticar y a mejorar nuestros mecanismos de recolección de información para efectivamente dar cumplimiento a las obligaciones que, insisto, pesan sobre el Estado de Chile, pesan sobre el Ministerio Público, que dice relación no solo con la oficiosidad que recoge el informe del CEJA, sino también con investigaciones exhaustivas que tributen el principio de debida diligencia en la investigación. Esto implica que se investiguen todos los hechos y que además se investiguen en profundidad y a todas las personas que puedan tener participación o algún grado de responsabilidad. Y ahí probablemente también estamos al debe, porque los institutos que apoyan al Ministerio Público en este tipo de investigaciones también deben ser fortalecidos. Nosotros hemos recibido una inyección de recursos, por así decirlo, en algunos funcionarios en la Brigada de Derechos Humanos, que solo funciona en la región metropolitana, pero a nivel de Ministerio Público nosotros no hemos tenido contrataciones asociadas a este tipo de casos, hemos tenido que seguir funcionando con los mismos recursos con los cuales antes no teníamos un ingreso, por ejemplo, ingresos para que nos situemos, por así decirlo, en números, digamos. En el 2019, nosotros a nivel país se recibieron 8.200 casos, 8.282 casos de
violaciones de derechos humanos, de los cuales se centran en la región metropolitana Centro-Norte 2.130, y de esos casos del año 2019, para que ustedes tengan una idea, para la región metropolitana, solo la Centro-Norte, 1.301 casos fueron recibidos solo en el mes de noviembre, es decir, entre octubre y noviembre, fueron recibidos más de casi 1.500 denuncias de las 2.000 que se recibieron durante el año 2019. Es decir, ese aumento tiene que ser absorbido también con recursos humanos y recursos tecnológicos suficientes para poder hacerlo. E insisto, las estructuras que apoyan este tipo de investigaciones solo se han visto reforzadas a nivel de la Policía de Investigaciones, y en el resto de las instituciones, Servicio Médico Legal, por ejemplo, incluso Instituto Nacional de Derechos Humanos, que actúan como querellantes, Defensoría de la Niñez o el propio Ministerio Público, ha sido sobre la base de reordenar las piezas, digamos, es decir, de reasignación de funciones, pero respecto de los mismos equipos que estaban antes. Entonces, ahí se dan esas diferencias. Ahora, Lucía quería hacerse cargo de los vigilantes, así es que no me voy a extender a ese punto. Sí, a ver, estoy totalmente de acuerdo que efectivamente si uno quiere hacer una persecución penal inteligente en este tipo de casos, tiene que también tener la inversión en calidad humana, en tiempo, ¿cierto? En pericias, sobre todo porque no ha habido necesariamente una colaboración abierta por parte de los funcionarios policiales de Carabineros, que es lo que uno ha conocido. Y ahí quisiera referirme a lo que tú preguntabas, Nona, y lo que decía el hashtag, ¿no? Ya... ¿quién vigila a los vigilantes? Bueno, nadie. Efectivamente, hacemos como que los vigilamos y ellos hacen como que se sientan vigilados, pero lo que ha permeado la democracia en los últimos 30 años es esta concepción que cualquiera que se portaba mal era un criminal, era un delincuente. Y como era un delincuente, la sociedad en general respondía pensando, algo habrá hecho. ¿Siento? Si era un joven que estaba marchando, tal vez era un overol blanco, tal vez lanzó una molotov. Si era algo que pasaba en la zona sur, tal vez estaba vinculado con el robo de madera, tal vez, y ese tal vez, esa percepción de la criminalización del otro distinto, permitió que la autonomía policial creciera enormemente. Y eso es culpa, yo creo que de todos, a estas alturas del partido, digamos, buscar culpables específicos no tiene mucho sentido. Lo que sucedió a partir del año pasado, en octubre, pero que ya venía resquebrajándose, porque no hay que olvidarse que lo del año pasado venía en una bola de nieve que ya estaba construida por Huracán, ¿cierto? Que estaba construida por el Paco Gate y por un montón de otros elementos que estaban demostrando que la policía estaba en algún sentido descontrolada. Tal vez no en el tema de derechos humanos per se, pero que estaba descontrolada. Y eso, lamentablemente, se vio en las actuaciones que se han tenido en el marco de los estados de excepción y en el marco específicamente del estallido, pero lamentablemente también, en vez de responder con mayores niveles de control, lo que estamos es viendo una nueva batería de mecanismos de no digo permisividad, pero sino de apoyo, ¿cierto? Aumentan los controles de identidad, que ya sabemos que no sirven para nada, salvo para aumentar la frustración de la gente. Se discute el tema de, entre comillas, los derechos humanos de la policía por personas que deberían de saber mucho mejor, que no se pueden discutir desde ahí. Se trata de equiparar la percepción de que la policía, bueno, si viene un joven y le tira una piedra, entonces la policía puede dispararle. Cosa que sabemos que la policía pasa por mecanismos de formación que nos cuestan a todos muchísimo dinero, mecanismos de entrenamiento, justamente para no ser parte del escalamiento de la violencia, sino al revés. Y en ese sentido estoy de acuerdo con el hashtag, digamos, que hemos tenido una enorme incapacidad para vigilar a los que nos vigilan. Y muy por el contrario, lo que por lo pronto nosotros estamos mirando es que la policía tiene un poder estructurante, y que no se está dejando reformar y que las reformas son bastante más de maquillaje y que cuando la policía quiere cerrar la cortina para cierto tipo de datos, eso es lo que sucede, especialmente diría Carabineros, ¿ah? Porque estamos concentrándonos en lo que pasó en la respuesta de la policía preventiva principalmente. Y creo que ya este gobierno está terminando además con muy poco nivel de aprobación.
pero no podemos permitirnos que este tema desaparezca en lo que viene en los próximos 18 meses, que por un lado es la discusión constituyente, sin duda, pero también por otro lado son las elecciones. Y nuevamente caer en esto, y tú decías un concepto que me parece muy interesante, que es esto de la comunidad imaginada. Bueno, no caer nuevamente en esta percepción que nuestra comunidad imaginada es una donde no hay delincuentes, sino que los delincuentes son los que les puede, digamos, hacer daño a la policía, ¿no? Sí, yo solo quería agregar que el fenómeno que describe Lucía, que por cierto ella ha estudiado mucho sobre la falta de control civil por parte de la policía y de carabineros en el fondo en particular, ha tenido consecuencias muy evidentes en lo que ha pasado en el contexto de la represión a partir del 18 de octubre. Y hay un ejemplo súper simple que yo creo que permite a las personas entender a qué nivel la policía no está sujeta a control que permita en el fondo que la mantención del orden público sea compatible con los derechos humanos. Porque, por cierto, la policía es importante para mantener el orden público. La policía es necesaria para proteger los derechos humanos de todos. En el fondo, en un contexto de una democracia y una sociedad que funciona adecuadamente, la policía es un componente fundamental. Pero yo creo que hay un ejemplo muy puntual que es precisamente a propósito de cómo la policía puede usar la fuerza en el contexto de la mantención del orden público. Y las normas que rigen a la policía, los protocolos que se denominan sobre el uso de la fuerza, los que hizo referencia, que se actualizaron en el 2019 y se volvieron a actualizar parcialmente en el 2020, donde específicamente se dice qué puede hacer un carabinero, cuándo puede usar la escopeta de perdigones, en qué contexto, contra quién la puede utilizar, y lo mismo con el carro lanzaagua y con las otras herramientas de mantención del orden público que tiene Carabineros. Todo eso es pura autorregulación de Carabineros. En el fondo, el mismo ente que utiliza la fuerza, el mismo ente al que le otorgamos como sociedad, en el fondo, en el pacto social, decidimos darle el monopolio del uso de la fuerza y dijimos, ok, ustedes pueden usar todas estas armas, estamos permitiendo que ellos mismos regulen cuándo la van a poder usar y cuándo no. Y eso yo creo que intuitivamente es problemático. O sea, no hay que hacer grandes estudios para demostrar que uno no puede en el fondo entregar un uso de la fuerza que va a ser regulado por ellos mismos. Y eso tuvo como consecuencia que, por ejemplo, la regulación sobre los protocolos de perdigones fuera insuficiente y no regulara ciertas medidas de seguridad que debían haberse implementado para evitar los traumas oculares. Y no se incorporaron esos recuerdos a pesar de que Carabineros sabía que el perdigón era peligroso, bueno, porque tenemos pura autorregulación. Entonces, esa falta de control civil, esto es un ejemplo nomás, también tenemos un problema institucional en el fondo de regulación de Carabineros, pero yo creo que este ejemplo más concreto en el fondo nos permite demostrar el problema que trae esta absoluta autonomía que le hemos reconocido a Carabineros y que es muy problemática y que ojalá se pueda seguir discutiendo, como decía Lucía, probablemente algo va a surgir en el contexto del proceso constituyente, pero esta famosa reforma policial que se lleva discutiendo en el Congreso mucho tiempo, la verdad es que uno no hemos visto un verdadero impulso por hacerse cargo de esta autonomía que ha resultado ser tan problemática. Y en ese sentido voy a rescatar otro hashtag que me parece interesante porque está completamente vinculado a lo que ustedes estaban hablando recién. A ver, tengo tantos que estoy aquí seleccionando un poco cuál tiro según lo que ustedes están hablando. Pero, por ejemplo, ya basta, 2 niños del hogar Carlos Macera del Sename en Talcahuano fueron heridos a bala por carabineros en un acto totalmente irracional. Hashtag que se acaben los pacos. Hashtag refundación de carabineros. Que se acabe este sufrimiento. Marta, madre de Óscar Pérez, el joven aplastado por 2 zorrillos, llegó a solidarizar a la Clínica Santa María con Daisy, madre de Anthony Araya, quien ayer fue lanzado criminalmente desde el puente Pío IX hacia el río Mapocho. Hashtag no se cayó, lo tiraron. Hashtag lo empujaron. Hashtag pacos asesinos. Hashtag pacos culeados, vergüenza nacional. Hashtag que se acaben los pacos. Hashtag refundación de carabineros ahora. ¿Es posible una refundación de Carabineros? Sí, yo, a propósito de los hashtags que tú hacías mención recién, Nona, una de las cosas que quizás debiera surgir a partir de este debate
Es como decía Catalina y como ha dicho Lucía ahora y en otros foros. La policía es una institución esencial para la conservación de la democracia. Nosotros necesitamos tener un organismo técnico, profesional, ¿no es cierto?, encargado del control de la seguridad pública, más que del control de orden público. El control de orden público, de alguna forma, es una tarea más bien secundaria. La seguridad pública, podríamos decir que es de alguna forma la tarea principal de Carabineros y es la que permite el desarrollo de las libertades de las personas. Dicho eso, la institución de Carabineros, de alguna forma, debiera ser la primera interesada entonces en poder acogerse en sus comportamientos y en sus conductas, en desarrollar ellos mismos investigaciones administrativas, acuciosas, destinadas a esclarecer cómo efectivamente ocurrieron los hechos, precisamente porque debiera ser parte de su función de alguna forma o de su sentido del rol que cumplen en el contexto, ¿no es cierto?, de la organización del Estado. Y eso es algo que muchas veces, en muchos casos, en definitiva no se advierte. Pareciera ser que incluso toman o les acomodan ciertas posiciones que muchas veces se instalan como de trinchera. Esto es, Carabineros versus primera línea, como si efectivamente esto fuera una suerte de conflicto bélico entre digamos, una suerte de guerra civil interna entre entidades organizadas y equivalentes, cuando hay una institución detrás que es necesaria y que debiera ser la primera interesada entonces en esclarecer y que se esclarezcan efectivamente estos hechos, en la medida que estos respondan, ¿no es cierto?, a responsabilidades de carácter individual. Entonces, eso también es una cuestión que llama un poco la atención en el contexto de esta discusión, digamos, si es que efectivamente está dentro de institucionalmente este interés por esclarecer o no. Sí, Nona, creo que ahí hay hay unas cosas positivas. Lo positivo es que hoy día hablar de la reforma policial no te genera, digamos, un apedreo generalizado, como era hace 5 años atrás, cuando uno hablaba de la reforma policial y básicamente nadie creía que eso, uno, era necesario, dos, era esperable, tres, servía para algo. Y cuando digo nadie, me refiero a casi nadie del establishment político, ¿cierto? Porque Carabineros, bueno, por algo tenía esos niveles de autonomía. Entonces creo que ya avanzar con una discusión ciudadana, donde la ciudadanía reconoce la necesidad de cambios, y lo dicen las encuestas de Fundación Paz Ciudadana, la dicen todas las encuestas que han salido, demuestran que efectivamente la ciudadanía reconoce la necesidad de un cambio en la policía, y eso yo creo que es bueno. Como dice Jimena, es bueno para la policía también, porque estamos hablando de una policía hiperjerárquica, completamente concentrado el poder, una policía que en los últimos años ha visto, los suboficiales han visto con horror cómo los oficiales tenían mecanismos, algunos, no todos, mecanismos para defraudar al Estado, etcétera. Necesitamos una policía democrática, y una policía democrática es una policía gobernada por el mundo civil, es una policía transparente, es una policía que responde a los hechos que ocurren, es una policía efectiva. Y hoy día no estamos teniendo niveles importantes de efectividad. En Chile se resuelven solamente aquellos casos donde hay imputado conocido. Yo creo que ahí hay una discusión que tenemos que dar en términos del sistema. Y ahí es donde quisiera poner el punto. A mí el hashtag que me gustaría más es hashtag reforma del sistema de seguridad. Porque efectivamente necesitamos que el Ministerio del Interior tome el rol que tiene que tener. Uno de los costos de la transición tan pactada y de una salida de Carabineros del mundo de la defensa, de los militares, de las Fuerzas Armadas a Interior, ha sido que el Ministerio del Interior no tiene músculo político, pero no tiene músculo para la seguridad pública, y creo que ese es un error fundamental. Yo lo que agregaría a propósito de un tema que esbozó Lucía, en el fondo, a propósito de esta pregunta por la necesaria reforma, o quizás la palabra, como dice el hashtag, es refundación. A veces uno le teme un poco a la palabra reforma porque lo que hemos visto hasta ahora de reforma son un par de medidas bastante insuficientes que
no se hacen cargo de la característica en el fondo, no sé, o sea, cuestiones tan absurdas como cuando en el fondo se estableció que los policías iban a andar con GoPro, eso se entendía como parte de una reforma, y por supuesto no estamos hablando de eso, ¿cierto? Estamos hablando de una modificación mucho más sustantiva de la forma en que funciona la policía. Y yo creo que en ese contexto una pregunta muy relevante que nos tenemos que hacer y que sería bueno, yo creo que ha estado un poco en el debate, sin duda lo manejan muy bien mis copanelistas, pero yo creo que sería importante que la gente también común y corriente que en el fondo reclama por la policía también lo tenga presente, es qué tan militarizada queremos que esté esta nueva policía, porque Carabineros es una policía militarizada. No todas las policías del mundo son así, eso no es una característica de las policías. Quizás hemos pensado que sí en el fondo por la experiencia que tenemos con Carabineros, pero hay bastantes estudios que demuestran que esta militarización tiene consecuencias negativas y se traduce muchas veces en mayor represión y se traduce muchas veces en que Carabineros en el fondo es educado bajo una lógica de enemigo, ¿cierto? De la población civil como el enemigo, cuestión que además se fomentó mucho por ciertas declaraciones muy lamentables que escuchamos en el contexto del estallido, ¿cierto? De que estábamos en guerra. Bueno, ese tipo de estructuras mantienen una idea en que para la policía militarizada, y por cierto también para las Fuerzas Armadas, obviamente tal, cuando son ellas las que intervienen en la mantención del orden público, el manifestante es un enemigo que hay que neutralizar. Y esa lógica no es compatible en el fondo con el respeto de los derechos humanos en una democracia. La policía no puede ver al manifestante, incluso al manifestante que está saqueando, no puede verlo como un enemigo, tiene que verlo como un ciudadano con derechos humanos, que debe ser, por cierto, en el fondo detenido. Y esa cuestión de la militarización yo creo que es bastante interesante porque ojalá que tengamos esta pregunta por la reforma o refundación o como sea que la queramos llamar de Carabineros, y yo creo que ese aspecto va a ser muy relevante porque tiene consecuencias reales en el nivel de violencia que vemos. O sea, en general, a mayor militarización hemos visto mayores niveles de represión, como los que hemos hablado en el fondo en esta conversación. Sí, querida Jimena, Catalina, Lucía, se nos fue el tiempo súper rápido. Tenía bastantes hashtags para seguir lanzándoles. El siguiente era hashtag Navidad sin presos, presas, preses políticos. A ver qué salía de ahí. Y nada, propongo para despedirnos, si cada una de ustedes lanza un hashtag, recién la Lucía ya lanzó uno, pero nada, a modo de despedida, ¿cuál podría ser el hashtag que ustedes nos regalan para cerrar? Sé que queda muy poco, pero en mi caso diría que no hay que dejar de pensar que es un hashtag muy largo, pero que no hay que dejar de pensar que en el marco del cambio constitucional están los temas de seguridad pública, que no están ajenos, que la reforma policial también está en el debate constitucional y por ende es muy importante acercar esos dos mundos. Sin duda. Yo creo que el hashtag de la Lucía quizás no nos va a caber en los 280 caracteres de Twitter, pero una versión resumida, algo hacemos. No, yo creo que mi hashtag sería algo así como cultura de derechos humanos. Yo creo que es muy importante que, como decíamos antes, no solo entendamos que hay ciertos derechos humanos y en la nueva constitución los incluyamos en una lista muy bonita, que por cierto es importante, pero que creemos una cultura institucional de protección de los derechos humanos. Esto es algo que yo trato un poco al final de mi libro, como cómo avanzamos para que estas cosas no sigan ocurriendo. Y eso implica educación a los niños, niñas y adolescentes, implica memoria, implica reconocer la verdad de lo que ocurrió en la dictadura, pero también la verdad de lo que ocurrió a partir del 18 de octubre. Así que hashtag cultura de derechos humanos, ese sería el mío. Gracias, Catalina. Jimena, el tuyo. Uy, qué difícil. Yo me sumo al de la Cata. Yo creo que yo me comprometo con los derechos humanos. Quisiera que ojalá todas las personas que nos están escuchando hoy día efectivamente hagan carne un compromiso con los derechos humanos como una forma efectivamente de vida y como una forma de evaluar también la manera como los organismos públicos están cumpliendo o no con su función. Gracias. Gracias a las tres por darse el tiempo, por querer conversar hoy día con nosotras, con nosotros, con nosotros aquí. Agradezco nuevamente a la Furia del Libro. Agradezco a todas, a todos, a todos los que se conectaron ahora.
Y nada, un gran abrazo y yo voy a dejar un hashtag que está fuera de esta conversación, pero en rigor no lo está tanto, porque la cultura también es un derecho humano. La gente no lo sabe, pero la cultura, nuestros derechos culturales son derechos humanos. Entonces yo voy a decir para despedirme, hashtag no tenemos ministra, hashtag la cultura dice basta, hashtag exigimos que renuncie. Que tengan un gran fin de semana. Muchas gracias. Chao, Chao, gracias a Gracias a ustedes. todas. Nos Chao, vemos. Jimena, Cata, hasta luego. Chao.